Sí, muy buenas tardes, estimados alumnos. Les habla su profesor John Jairo Espinosa. La intención de este video, al igualmente con el material compartido a través del monitor y a través de la opción de novedades, es poder llevar a cabo de una u otra manera todo lo concerniente al material complementario para que ustedes se puedan ilustrar y puedan seguir avanzando en su estudio. Recuerden algo importante y es que esta materia de contabilidad 3 tiene una particularidad. Tiene la base o la fundamentación de la contabilidad 1 y la contabilidad 2. En el caso de la contabilidad 3, que es esta, estamos hablando del estudio del pasivo y el patrimonio. Y hemos estado trabajando durante las sesiones de los días sábados en relación como tal a la especificación, definición, revisión de todo lo pertinente a la realización de los grupos por empresas de a 5, de a 6 máximo, dentro de lo cual, pues de una u otra manera, empezando a la fecha correspondiente del 17 de octubre, en nuestra primera sesión de los sábados, logramos en ese momento, igual que la del día 24, conceptuar y conceptualizar y contextualizar en este caso correspondiente a todo lo que tiene que ver con la materia. Hemos venido haciendo la participación con los diferentes alumnos, sin embargo es importante llevar a cabo la revisión técnica en base a los videos de entre semana, en donde de una u otra manera se hacen acoplamientos de toda la información. Voy a poner un escenario en el cual pues, se hace énfasis en las diferentes contabilizaciones que se tienen presente en el plano de la contabilidad financiera 3, en su estudio como tal. El video sirve de soporte, ¿sí? Como para seguir avanzando en base a las temáticas y al desarrollo de todo lo que tiene que ver con la utilización del Drive, con la utilización de todo el material pertinente y complementario, al igual que las ayudas del SIGO, y poder ir despejando toda esa serie de dudas que en el plano de la vida real como que es lo más importante. Recuerden que este pasaje dentro de lo académico, pues es simplemente poner en contextualización o aplicación todo lo que se aprenda. Estos videos, como el del día de hoy, ¿sí? Está siendo de una u otra manera organizado con el fin de que ustedes, en el caso del NRC 3388, donde cuento yo con la participación de relativamente 40 personas, 41 conmigo, como siempre les he dicho, pero en algunos casos pues queda uno como muy preocupado, ¿no? De aquello que se escucha o lo que de pronto uno alcanza de cierta manera a darse cuenta. Hay personas que no entran a la plataforma, con el caso de Juan Carlos Pinzón, de Santiago Sánchez, de Lorena, de María Fernanda Ramírez, de Giovanni Aguirre. Pasa el tiempo y pues realmente uno se da cuenta de que a veces no es la culpa del profesor, ¿no? Sino realmente uno como alumno tiene que ser el actor principal, ¿no? Y el responsable de llevar a cabo, ya sea de manera directa, de manera autónoma, todo lo que tiene que ver específicamente con el estudio. Felicitar a los demás porque pues realmente un grupo de 41 personas o 40, como yo menciono, ¿sí? Teniendo en cuenta el anterior dato que estamos de cierta manera como complementando, estaríamos diciendo que somos 40, que realmente la participación, estamos hablando relativamente de 37 personas, ¿sí? De esos 40, porque son 3 o 4, entonces dejémoslo en 36, entonces 36 dividido 40, estamos hablando en este caso por el 100%, estamos hablando de un 90% de cumplimiento del curso. Pero igual, importante recordar que nosotros tenemos unas carpetas, una carpeta Drive que fue compartida nuevamente a todos, en la cual quiero volver a dejar evidencia de ello, porque pues es algo muy particular que yo manejo en cada una de mis sesiones, y al igual todo lo que tiene que ver con material complementario, que esto va a ser de apoyo, la idea es que saquen 1 o 2 días entre semana, que hagan sus grupos de trabajo, que participen, que los actores principales de cierta manera son ustedes. Entonces allí vuelvo y muestro, ya algunos han trabajado conmigo como Ana Viviana, como Ana Milena, en el caso de Dania, que vienen de contabilidad 1, en el caso de Diego, muy participativo, y entre otros. Y al igual, pues, a través de la monitoría, en el caso de Caterín. Aquí está María Fernández y están otros alumnos de manera personal y particular que muchas veces pues, prestan ese apoyo en las diferentes materias, igual que Selma. Entonces, no solamente es porque se trate de contabilidad 1, sino dejar evidencia de que todo lo que se está allí, de cierta manera, correlacionando, pues es importante llevarlo a cabo. Las fechas, 15 de octubre, 15 de octubre, esta de los saldos iniciales, 24 de octubre, hace día la colgué, esta de la sesión del sábado, los libros a usar, el 19 de octubre se les colocó. Entonces, los grupos a trabajar, jóvenes, estamos hablando de un Word con una carpeta compartida de un Drive,
en donde están los grupos. Ya hay 31 personas, como les enviaba yo en el mensaje de estos días, y pues algunos ni siquiera se han inscrito en el grupo correspondiente. Entonces no entiendo qué sucede, porque realmente pues si somos 40, 41, yo no le puedo hacer los grupos, realmente. O sea, los grupos los hacen ustedes. En el caso de los jóvenes que vienen de homologación, muy amablemente les he pedido en sesiones, en las últimas dos, que se aglomeren, que se integren, que realicen básicamente ahí la pregunta a través del grupo, de la clase, y se integren a uno de los grupos. E igualmente no es una excusa el no tener usuario de SIGO. Yo ya reporté de una u otra manera los casos elementales, vean que volvieron, me los pidieron, y hice el reporte de los compañeros como tal para poderles ayudar con la plataforma del SIGO, en el caso de inactividad o de creación como tal de un usuario, más una clave que al igual les he venido compartiendo mucho material en realización de este módulo. El caso de Yuri Oscategui, Sara Ligia y de Arturo Rojas. Ahí están ya el reporte, eso ya se fue a SIGO, a la espera de que lógicamente SIGO nos colabore de una u otra manera con ello. Entonces es importante. También gente participativa como Kevin, en el caso como tal específicamente Diego, de Judy, que ha estado atenta en la descarga del libro, niños, miren, aquí está, se lo puedo dejar de muestra. Como les decía y como les comentaba el sábado en sesión, nos comentaban de que está intermitente, que en algunos casos sirve, que en otros no. Entonces, realmente yo sigo haciendo los reportes, pero pues es un desgaste realmente. Esa es mi función. Pero realmente ahí el tema de lo que tiene que ver con los usuarios de SIGO, también se les compartió un número telefónico, también se les hizo énfasis de una u otra manera a quién era la persona encargada, en este caso pues también a través del profesor Robinson, entonces tiene que el libro en algunos casos sirve, en otros no, hay que tener el Adobe Digital de cierta manera conectado, bueno, instalado, más a través de también de la opción que les coloqué o les di con el compartimiento de los correos y el instructivo como tal. Entonces, volviendo aquí al plano del tema como tal, ¿sí? Hay que tener presente las carpetas de Drive. También les pedí el favor de una carpeta para que por favor me la terminaran de diligenciar. Esto, pues, es a petición de la universidad, no tengo ningún inconveniente en que ustedes diligencien este formato, que indiquen ahí con quién vieron contabilidad 1 y 2. Yo creo en el caso, y modestia aparte de los que vienen conmigo, los que han trabajado ya conmigo, pues en algún momento, de cierta manera, siendo uno de los dos, hemos estado trabajando mediante lo que tiene que ser y de la manera como es, de un acompañamiento entre semana, ¿sí? De una entrega formal de unas herramientas, como es el caso, en este caso, de todo lo pertinente, sea por medio de la certificación, de lo de SIGO, que normalmente se los envío en las fechas del día lunes para que ustedes, pues, lógicamente puedan estar allí presentes en los cursos. Este es para que se inscriban, es a título gerencial, a título administrativo. Es un curso muy sencillo realmente, cómo preparar SIGO 9 para los talleres planteados por nosotros los docentes. En el caso de la captura de los saldos iniciales, de cómo registrar la información, mediante talleres sencillos. Y aparte de eso, pues se le entregan la certificación que les va a permitir a ustedes, como tal, a través del señor José Daniel Huérfano, el coordinador de divulgación psicoacadémico, pues llevar a cabo. Este se los envía hace días y este se los, de cierta manera, también se los entrego con mucho cariño y con mucha pasión hacia el tema de la contabilidad. Pero no solamente eso, hijos, no es suficiente relativamente con lo que el profesor pueda llegar a dimensionar por medio relativamente de su exposición y el material complementario. La idea aquí se trata es que lógicamente ustedes puedan acceder a la información, de que lo puedan llevar a cabo de una u otra manera por medio de los videos integradores, de la participación, del complemento de todo lo que tiene que ver con el estudio de nuestra materia. Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo de lo que hemos venido trabajando desde hace algunos días. El caso como tal de las 11 temáticas de SIGO, hay que tener presente que en la sesión del video 1 de realización a las generalidades, miren que ahí lo vamos a ir abriendo, es un material que dura aproximadamente menos de 2 horas, que debe sentarse cada uno de manera juiciosa y que de una u otra manera este video está desarrollado con el ánimo de fortalecer las competencias de todos los estudiantes. Esto se hizo a nivel nacional en su momento. Esto hay que tenerlo presente, esto hay que tenerlo y llevarlo a cabo como tal. Entonces son 11 temáticas, una las generalidades, dos la configuración de los documentos, tres los saldos iniciales, cuatro los registros y comprobantes. Entonces miren que hay diversidad. Generalidades es como cuando te hablan a ti de la parametrización, configuración de los documentos, factura de ventas, factura de compras, ¿cierto?
los registros de contabilidad, en este caso como tal, los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, entre otros. Y es un mundo familiar en el cual uno tiene que sentarse como alumno y empezar a esculcar de una u otra manera, o como digo yo, a cacharrearle al sistema, porque realmente esa es la secuencia de una línea de aprendizaje que hay que tener presente como tal. ¿Por qué? Porque la contabilidad es amplia, es suficiente, es de valor agregado, es de cambios significativos. Entonces, muchas veces no se trata solamente de enseñar a contabilizar el débito y el crédito, ¿no? Esto lo digo yo con mucho respeto porque pues, la contabilidad ya dejó de ser el arte, ¿sí? Ahora es la ciencia, ya no es el arte de registrar, clasificar y publicar, sino una ciencia que permite, dentro de todo el proceso pragmático, filosófico, de identificación, de correlación, y como decían que días en una capacitación que normalmente a veces yo les pongo, es con el ámbito de convergencia, miren, convergencia, adaptación, ¿sí? E implementación, ¿verdad? De las NIF. ¿Qué pasa? Ahí es cuando uno tiene que llevar de cierta manera toda esa convergencia, todo ese proceso que de una u otra manera se ha venido dando en la relación que se tiene por medio de la ley 13 y 14 del año 2009. Entonces, ahorita en este contexto hay un impacto, esa implementación. Y ahí es donde de una u otra manera pues ya empezamos a descubrir nuevas adaptaciones de convergencia en ese proceso que se viene para el 2021. Bien. Pues realmente aquí en Colombia estamos aplicando mucha información que ya en otras partes del mundo ya se llevó a cabo, como en las mediciones iniciales, las mediciones posteriores, ¿sí? Entonces, de una u otra manera ya se habla es en otros términos, ya no solamente de la implementación, ya toda la mayoría de las empresas debieron haber implementado, haber convergido, haber readaptado o adaptarse a ese comportamiento por medio de la NIF. Si esta parte suena de pronto un poco teórica, pero es importante llevar a cabo la exposición de cada una de las subtemáticas. Bien, en la otra carpeta compartida que tengo yo, por acá, está el material por sesiones. Y aquí en el material de lo de las NIF ya les colgué algunos, por ejemplo, el caso explicado del costo amortizado, y lo que tiene que ver con la obligación financiera y cómo se podría llevar a cabo, teniendo en cuenta las contabilizaciones, un modelo de los estados financieros, llámese los 5 estados financieros, del estado de la situación financiera o balance, del estado de resultados, ¿verdad? Sí, específicamente el estado de resultados, o del ORI, o del ERI, en concordancia con la información, en base como tal a lo que tiene que ver con la exposición de lo que es la contabilidad, dentro de todo el proceso, ¿sí? Evolucionado y realizado a través, independientemente de los libros auxiliares, del mayor y balance, de todo aquello que está interno dentro de un software. Y en base a ello también un documento clave, el cual pues yo les comentaba algunos, para poder abrir ese número de la cédula, que es 88236238, en el cual se mencionan de una u otra manera contenidos de las generalidades, en el caso de la materia, o como dicen por ahí, todo el material complementario compartido, no solamente los videos del tema de los diferidos, cómo se contabiliza específicamente en este caso el impuesto de la renta de la cuenta 24 en base a los impuestos, sin aprender, el IVA descontable, el IVA generado. Y en estos elementos de los estados financieros, pues también aplican unos temas, llamémoslos sistematizados, o que ustedes tengan que sistematizar a través de la creación de una empresa, de una SAS, que compra, que vende, que no es industrial, que es comercial, y que va dentro del complemento de las políticas contables, en este caso específico. E igualmente, pues es integrador. Y dentro de ese proyecto integrador ya lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir mirando poco a poco para que ustedes lo logren comprender. Sin embargo, unos ya vienen adaptados, a menos de que seas estudiante de homologación. Cuarto, las principales diferencias entre las pymes y las microempresas. Concepto de contabilidad simplificada para grupos 3. En base a ello hay un reconocimiento, una medición de lo que específicamente pues uno ya puede llegar a hablar en pertenencia a las inversiones, a las cuentas por cobrar, a los inventarios, a la propia planta de equipo, a las cuentas por pagar, a las obligaciones laborales, bien, de los ingresos, de los arrendamientos, y en base a la medición también se pueden medir los activos, los pasivos, los ingresos. Ya luego posteriormente la revelación que se exige por medio de las notas y como indicadores financieros, que es como el resultado analítico cuantitativo de la información. Y toda la normatividad que tiene que ver con base a las empresas. Entonces miren que es un mundo. No se trata, vuelvo y lo digo nuevamente,
de la clasificación de la operación. No, usted aprende y vaya a aplicar relativamente. Igual está compartido este material que hacíamos énfasis a los diferentes tres grupos, cómo están compartidos por medio de información contable, las normas básicas específicamente, la relación que se tiene en concordancia con cada uno de los postulados, de los elementos de los estados financieros. Esto es utilización, o sea, esto de estar en el medio, de trabajar conscientemente en son o en pro de que son un grupo de estudio y que hay que cumplir al final es con la entrega posterior de las contabilizaciones de cada uno de los talleres. Eso es tan sencillo como de una u otra manera aplicar mediante los diferentes conceptos, como yo le decía, de las 11 temáticas, donde semana a semana, de estas dos que han pasado ya, que ya entramos a la tercera semana, pues vamos en la exposición número 4, los registros de comprobantes. La próxima semana les compartiré la configuración de los grupos de los activos y de los inventarios, que eso se supone que es lo que uno hace en contabilidad 2. En contabilidad 3 es de una u otra manera la contabilización en base como tal a los registros de comprobantes. Miren, acá está la sesión para aprender de cierta manera cómo utilizar todos los documentos, llamémoslos de cierta manera sistematizados, pero que hay que aprender de que son documentos que tú tienes que revisar y mirar a la luz o a la lupa de lo que es la contabilidad como tal. Igual terminando con una sesión 11 en nómina, donde hay que registrar un tipo de nómina, en el caso en este complemento del CIO, llámese Daytona, Cisco, SAP, ELISA, como se llame el software, en este caso considerado. Entonces, quería hacer este corto video en relación para poder exponer, ¿cierto? Como toda la particularidad en base a lo que ustedes realmente deben de tener presente. Proyecto integrador, de manera en Word, proyecto académico en contabilidad 1, cómo se llamaron las subtemáticas que, dado el caso, en el complemento había que tener presente, la contabilidad del entorno de los negocios, la empresa, ¿cierto? La profesión contable, las características de la información contable, el código de comercio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en esquemas de realización, en este caso a través del BUC, el 2650, el 2649, antes de ser derogado, de la introducción a la disciplina, de los registros de las, ¿cierto? De los registros totalmente de las transacciones, llámese compra, venta, ingreso, llámese gasto, llámese costo, llámese activos, pasivos, tener una definición bajo NIF. Y ahí el proyecto integrado se encuentra resumido de una u otra manera con esta particularidad. Por ejemplo, en contabilidad hubo específicamente 8 tipos de transacciones. La primera en base al estado de la situación financiera o balance inicial, con el aporte de los socios, la apertura de la cuenta, la compra de propiedad, planta y equipo, la compra a través de la mercancía para poder vender posteriormente en el punto quinto, la compra de papelería, ¿cierto? El pago de un arriendo de manera anticipada. Y en el proyecto integrador 2, pues ya viene una parte en realización del estudio de los activos, el efectivo equivalente al efectivo, las cuentas por cobrar, las inversiones, en este caso los inventarios, la propiedad, planta de equipo, los intangibles, ¿verdad? Entonces es importante, hijos, llevar como una secuencia, un hilo conductor. Y ya, pues aquí en este se creó un fondo de cada menor, se realizó la constitución del CDT, se realizaron 2 ventas, se realizó un anticipo al proveedor, se realizó de cierta manera el pago a en este caso un cliente, el cliente nos realizó un pago más bien, se realizó una compra de mercancía, se realizaron básicamente en este caso los complementos a una realización de una compra de un activo biológico, se realiza una política contable, o se creó una política contable en base a cualquiera de los rubros, se hizo de cierta manera como tal una infografía haciendo una comparación en el caso de lo de las pymes con la full en base como tal a la especificación de lo que tiene que ver en el proyecto integrador para el caso de los activos, donde está la semejanza, donde uno puede llegar a clasificar, por ejemplo, dado el caso de la utilización en una pyme por sesiones, que son 35, que cada sesión especifica algo técnico por realizar, por ejemplo, en base a los ingresos, ¿verdad? Entonces uno puede llegar a decir, ah, listo, en contabilidad 2 también tuve que haber hecho la compra de un vehículo, ese vehículo probablemente tenga una depreciación, aprendí el concepto de depreciación que se mueve a través de lo que tiene que ver específicamente de su proceso contable como menor valor del bien y llevar esa particularidad al gasto. También se hizo, de cierta manera, otro pago adelantado del arrendamiento de un local, ¿sí? Pago por adelantado, ojo, ¿listo? Ahí se ve el tema del diferido en base a lo que tiene que ver el estudio de los activos, la adquisición de un activo intangible como cuenta 16, distinto de la plusvalía, la compra de una propiedad de inversión bastante alta,
en base también diferente al activo biológico, y puntos de realización, por ejemplo, en el tema de lo del CARDIS, en la medición del deterioro de las cuentas por cobrar, en la medición en base al inventario y la medición bajo el costo o el proceso OPEX, primeras en entrar, primeras en salir, y medición de ese deterioro. También el reconocimiento de la apreciación que usted tuvo que haber tenido en cuenta en base a los activos, la conciliación bancaria, el arqueo de caja, la realización de la amortización de un intangible, para poder obtener de cierta manera, de manera inmediata, llamémoslo así, o en ese corte relativo de las transacciones del mes, pues específicamente la relación que se tiene para sacar el estado de resultados y el estado de la situación financiera y poder entregar unos estados financieros, llámese de manera individual. La idea aquí, o sea, lo ideal es que todos lo tuvieran y que todos lo hicieran de manera particular, pero de cierta manera como tal, específicamente llegamos al plano de poder realizar todo lo pertinente al estudio de la información financiera en base al resultado de los ejercicios y sacar la información para estos dos principales estados financieros. Ya por ahí en la 4 es donde se organizan ideas de sacar el estado de cambio de patrimonio, que se hacen ideas de hacer el estado de flujos de efectivo, pero eso es un proceso. Entonces, las cosas se hacen inicialmente de manera manual, luego se llevan a cabo de la aplicación para poder sacar el análisis respectivo. Eso es algo que hay que hacerlo con prudencia, con paciencia. Uno en contabilidad 3 no puede pretender ya saber contabilidad si el estudio de la contabilidad es a diario. E inclusive habrán profesionales que dentro de su buen proceso sean más bien analistas financieros, auditores, pero para llegar allá necesitan conocer el fundamento de las cifras menudas, ¿sí? De la clasificación, clase, grupo, cuenta, subcuenta de la contabilidad. Por ello, es importante también tener presente, miren que ahí mostré el proyecto integrador en Word, ahí está, por si no lo conocían, el manejo de un PUC específico a la hora de clasificar las cuentas. Esto es algo que probablemente, como dicen por ahí, es un PUC sugerido, en base a la clasificación de los activos, del pasivo, del patrimonio, de todo lo que se relacione para poder identificar las cuentas. Claro, esto va a ser importante, porque no existe en este momento pues una clasificación, o no existe, no, valga la pena la aclaración, hay 13 PUC para poder identificar las transacciones de los diferentes, llamémoslo así, ¿no? Empresas o sectores económicos, como el industrial, el comercial, el de servicios, el educativo, el financiero, entre otros. También en Excel, la particularidad de las rúbricas, de lo que tiene que ver en contabilidad 1, de la creación de la empresa, el reconocimiento de los soportes contables, de las políticas contables identificadas y el estado de la situación financiera por primera vez, en base como tal a la clasificación, a la elaboración, a lo que tiene que ser de manera correcta, de no manera tan correcta, sino aprender también del error. Ya en contabilidad 2, mirándolo de ese enfoque, pues es la elaboración de los asientos, los soportes mínimos contables que hay que tener presente, las políticas contables, los estados financieros. Y ahorita en la contabilidad 3, pues se soporta, valga la redundancia, en todas las políticas contables y los estados financieros como resultado final, como las mismas de las que se identifican por cada una de la elaboración de las transacciones comerciales, y así de una u otra manera, pero pues esto muchas veces no se puede ver solamente para el énfasis de la calificación, ¿no? Sino el tema de las competencias y las habilidades que desarrolla un alumno que está aprendiendo contabilidad, independientemente de que esté en el medio o no. Porque al final a ti te van a pagar en tu empresa es por analizar, por hacer en estos momentos, pero por analizar, creería que es donde se conjuga todo lo que hay que el saber hacer. En base a lo nuevo, a lo normativo, a lo real más bien, ya para salir de un poco del contexto de lo dinámico, creería yo que de una u otra manera este complemento de responsables del IVA, no responsables del IVA, que hace énfasis muchas veces de hablar del régimen simplificado, el régimen común, como se llamaba anteriormente, pues también es importante reconocer esta matriz, ¿no? O esta utilización de la malla entre el vendedor y un comprador. ¿Quién le retiene a quién? Entonces, chicos, esa es una particularidad. Por ejemplo, si el que vende es responsable del IVA, ¿sí? Y en el caso del que compra, responsable del IVA, responsable del IVA, termina siendo una realización de un qué, de un tema de IVA, de retención en la fuente, a título, en este caso, específico, en base a la información de lo que le pueda retener, en este caso técnico, de quien compra o quien vende, que eso hemos venido pues charlando. Valga la pena la aclaración. Es importante que de una u otra manera, en esos videos, como yo lo llamo, cuando se compra, ¿sí?
el caso de una mercancía, pues hay que tener presente que la contabilidad, el que compra, la contabilidad del que vende, pues es otro tema totalmente diferente. Cuando yo compro mercancía, vale la pena la declaración con un IVA del 19, ¿sí? En donde de cierta manera tengo que ir a revisar el RUT específico, en este caso, quién estoy comprando para saber qué me va a hacer él, qué me va a retener. Entonces se aplicó, en este caso, una retención del 2.5 y un IVA al 15. Entonces, ¿qué pasa con la transacción cuando se compra? Entra al inventario por el valor, en este caso específico, de las 25 mercancías a 20.000, son 500.000, IVA descontable, llevo una retención en la fuente que me practicaron, en este caso técnico, lo que yo practiqué, a través también de clasificar el tema de lo del IVA sobre el 15% del 95, de 95.000 pesos que equivalen al 15, para meterle un poco de fundamento, por el 19, dividido 100, esos son 95, 95 por el 15, dividido 100, son 14.250, acá está la parte de lo del IVA. ¿Y por qué un pasivo? Porque yo hice la retención, ahora se la voy a entregar al gobierno, a la DIAN. Igual pasa en el caso específico de industria y comercio, ¿no? Para temas de impuestos, no del orden nacional, sino del orden municipal o departamental. Y con ello podemos tener aquí la clasificación al resultado, después de detallar o de glosar más bien el valor por parte de crear el proveedor, o de una u otra manera, porque no fiaron, o de una manera también entender que cuando se compra yo puedo pagar de contado o me están fiando a través de un proveedor. No es lo mismo hablar de cuando se vende. Cuando se vende, valga la aclaración, pues las cuentas importantes, todas, pero lo más importante es tener presente de que vendo, pues tengo que llevar un ingreso, así FIE o venda de contado. Pero también es importante que cuando yo vendo mercancía, tener presente la realización de las respectivas retenciones. Para ello también hago la invitación de tener el RUT, el que se vaya en este caso como tal a tener la particularidad de ofrecerle el producto, bien o servicio, en este caso, pues a vender. Si se vende, pues se lleva la relación de los documentos de la transacción, en el caso de las 45 mercancías, por 75.000 pesos cada una, estarían ingresando 3.375.000. Ya el IVA no es como en la compra. En la compra, el IVA se lleva de una u otra manera técnica en el descontable, en la compra. En la venta se lleva como un IVA generado. Pero casualmente en el estudio de los pasivos ese IVA puede ser dual. Hay muchas cuentas duales dentro de la contabilidad. Por ejemplo, la cuenta 59. Por ejemplo, la cuenta 36. Puede ser débito o crédito. Sin embargo, su naturaleza es de donde nace, es diferente. Los activos nacen en el débito, los pasivos nacen en el crédito, el patrimonio nace en el crédito, ¿verdad? Los ingresos en el crédito, el gasto en el débito, ¿cierto? El costo en el débito y las cuentas 7, en base como tal a la información de lo que respecta, pues ya serían también de los mismos costos, en este caso técnico. Entonces es importante llevarlo a cabo de esa manera pertinente como para poder aplicar los diferentes contextos de la contabilidad. Por ello, esta tabla la vamos a utilizar en el taller, en el famoso taller que yo especifico o que yo adelanto en la sesión 3 para poner los temas al día. Entonces, grupo de empresas, vuelvo y transmito el mensaje, está por diligenciar el resto de grupos y las personas, material por sesiones, específicamente el NIF es el que vamos a utilizar para el taller. Luego nos vamos a centrar en los saldos iniciales, por eso algunos me pidieron muy amablemente es compartir algunos de los proyectos que se han venido realizando. Conmigo es así, es trabajando. Miren que al final la gente cumple y yo creo en ustedes. Entonces, aquí con el permiso de Diana Marcela, pues identificamos el estado de resultados a través de las cuentas 4, 5, 6 del costo. Hay que saber sacar el costo de la mercancía, definir un porcentaje de cuánto se le va a ganar a la mercancía, pero también es importante después de definir el costo y donde se obtiene la utilidad o la pérdida, ¿sí? Tener presente de que allí, a través de las cuentas, en este caso, técnicamente de la utilidad o la pérdida del ejercicio, no se ha hecho complementariedad de un cierre o de un precierre en el contexto del SIGO. Eso también es importante, no es carreta, ¿no? Yo creería que allí de una u otra manera técnica, pues tenemos que ser capaces nosotros de ir comprendiendo poco a poco toda la particularidad en base a lo que tiene que ver por medio de la información o la educación del complemento como tal de la misma. Entonces va a pasar algo muy importante, hay que empezar a entender el vocablo de un contador. Y en esto pues se gana afinidades cuando uno está en el medio técnicamente.
Entonces, un ejemplo, vamos a llegar de una u otra manera a los reportes financieros, sesión 10, al cierre contable. Y allí es donde uno tiene que darle la parametrización al SIGO, o darle el enter, o darle básicamente el tema técnico de que él me saque esa información. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno es contador, ¿sí? Independientemente de cuando ya sea profesional o no, pues el manejo alternativo de los diferentes softwares o saber leer la información financiera es lo más importante. Saldo finales para el proyecto integrador. Aquí también una persona, aparte que los presentaron en el soft, los presentaron así, de una manera descargada en el Excel. Y en el Excel, pues no es que lo hayan hecho en Excel, lo hicieron a través del soft y le dieron opción al SIGO para que lógicamente le sacaran los reportes en Excel, integrando la información por medio de clasificar, detallar y hacer tablas dinámicas, de filtrar la información por medio de Excel. Entonces, esto realmente no lo estoy inventando yo, esto funciona de esa manera, ¿vale? ¿Qué otra particularidad tenemos acá en estas carpetas compartidas, aparte de los saldos iniciales? Ahí lo muestro nuevamente, así como muestro el material, materias por sesiones, de donde les complemento lo del taller. De una vez le voy a cambiar aquí el nombre para tenerlo ahí como presente. Sumo al taller para el 31 de octubre. De octubre. Está. Vamos a trabajar con esa información para que la tengan ahí presente. Aparte de ello, a la gran mayoría se le hizo técnicamente entrega momentánea de unos libros, como para recapitular ejercicios y obviamente se piense en tener en mente lo que se aplica a través de un software. Hemos venido trabajando, ya vamos como en la página 21, y son Gozorongo, en exposición de lo que tendría que ver con el estudio de los pasivos por medio de lo que es el sobregiro, de lo que es de una u otra manera el tema de los sobregiros a través también de temas de pagarés, créditos, tablas de amortización, de pagos, de los gastos, de cómo es la diligencia, ¿no? La interfase entre las cuentas del activo con las salidas, en este caso dinero, teniendo en cuenta que son de naturaleza de débito todos los activos, que cuando se saca el dinero otra vez es disponible, también documentos de trabajo que están en ellos. Pues ahí en ese libro se hace mención a todo el estudio del pasivo y el patrimonio de manera técnica. Entonces es algo importante, es algo realmente que lo lleva a uno de cierta manera a tener presente, página 21, correcto, ahí vamos, teniendo en cuenta toda esta particularidad, igual que los intereses, ¿no? De manera anticipada, de manera vencida, y pues por más que uno quiera aprender de cierta manera en el uso del software, es importante también tener presente todos los casos que se pueden llegar a presentar en el estudio del activo, de la clasificación como tal, en este caso del activo financiero, del activo no financiero, ¿verdad? De lo corriente, de lo no corriente, así como en el estudio de los pasivos. También está compartido el libro en realización en el estudio del módulo de dichos activos, en donde rubro a rubro, de una u otra manera, pues están todo el tema de los activos, de los deudores, de las inversiones, de las propiedades de equipo, de los inventarios, de los intangibles, de los diferidos, de las valorizaciones. Los que vienen conmigo tienen como ese hilo conductor en base a la información. Entonces, ¿qué te queda a ti, estimado estudiante? Aplicar, mirar los videos, reunirse una o dos veces por semana. Queda todavía mucho tiempo, vamos para la sesión número 3, son 8. Al final los que se quedan y no pasan son los que no hicieron y no trabajaron. Pero esperar a que el profesor les haga los grupos, que los lleve la manito, que les diga, venga, esto se hace así, esto hay que hacerlo de tal manera. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, ahí no pueden haber inclusive disculpas, que es que no tengo usuario de SIGO. No, el usuario pues también es un complemento a la información. De manera técnica, algunos, como tal, pues buscan siempre la mejor manera de hacerse con los mejores. Y todos son buenos. Y todos son tan buenos que de una u otra manera me he dado cuenta que han venido trabajando, ya no nos hacen falta sino como 9 o 10 personas en integrarse. Pero hay que hacerlo. O sea, usted no se puede dejar llevar de las emociones, de que es que no me ayudaron, de que es que no hicimos, de que es que no. Ya si no pudo usted es otra cosa totalmente diferente. Pero en la invitación mía el tiempo está dado. Inclusive ya se han modificado por segunda vez las operaciones y vamos para la unidad número 2. En el buen complemento de estudiar, pues lógicamente las dos actividades que siguen posteriormente. Y para la muestra de salir de esta carpeta, pues un botón. Vamos a hablar técnicamente de lo que es la unidad 1 en el estudio del pasivo.
Entonces ahí tenemos, en el caso del negocio, de la empresa, una SAS, dependiendo de qué hagan, qué compran, qué venden, a qué se dedican, pues vamos a mirar de una u otra manera que también está diligenciado o hecho las transacciones contables, a título del buen ejemplo de la información. Ojo con los Word que normalmente deberían de estar habilitados por medio de esta opción. Ya me pasó. Y sé cómo funciona en este caso la plataforma. Realice 3 compras de la transacción 1 que es de la unidad 1. Realice 3 compras de mercancía a un proveedor A, B y C, con IVA, sin IVA. ¿Le practicaron la retención? Todo depende de cómo venga usted manejando desde contabilidad 1. Puede ser a título didáctico, con IVA o sin IVA. Claro, es importante empezar a aplicar lo que, como me decía uno de sus compañeros, responsable del IVA, no responsable del IVA. ¿Sí? O sea, régimen común, régimen simplificado anterior. Paga de contado, paga crédito. Esto ya lo hicimos. Estos ejercicios ya quedaron resueltos en clase. Tendría que ir a revisar usted el video. O si no estuvo en clase, peor. Hay que estar en clase de los sábados, jóvenes. Es lo mínimo. Realmente ese es el formato en el cual ustedes decidieron estudiar mediante ese tipo de metodología a distancia. En este caso, pues remota o virtual, como le llaman algunos, y en algún momento vamos a retornar a la universidad, dado el caso. Entonces, aquí es un par de operaciones, 5, de acuerdo a unos saldos. Profe, que es que yo vengo de homologación y no tengo los saldos. Tranquilo, realice las operaciones de las compras. Son compras, no son ventas. Entonces, si arranca acá con los saldos iniciales, igual. Para un buen entendedor, pocas palabras. Hay que tenerlo presente en el caso del material de los saldos iniciales. Ah, o sea que yo puedo ser de homologación y arranco del estado de resultados. Sí, claro. No tengo rollo por eso. Otros van a preguntarse, bueno, ¿y si arranco del estado de la situación financiera? Tranquilo, mire, está cuadrado. Activos suman 314, 541, 337. Pasivos suman 264, 499, 450, más el valor del patrimonio 50,041. Entonces, miren, ahí está. 50 millones, 041, 887, más los pasivos, 264, 499, 450. 314, 541, 337. 314, 541, 337. En donde esa bendita fórmula de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, pues de una u otra manera ya está totalmente esquematizada, ¿verdad? Porque pues en este caso, eso es lo primero que uno tiene que llegar a establecer, ¿no? Como ese tipo de principios, por favor. Eso no me lo estoy inventando yo, esto es fundamental dentro del quehacer de un contador. Entonces, no se trata solamente, vuelvo y lo repito con mucho respeto, de que me muestren al final las operaciones del débito y del crédito, ¿no? Al final se hace una breve exposición por grupos, de manera didáctica, en base como tal a la información, en donde puede llegar a detallar cada uno de los complementos de los contextos en los cuales se encuentran ustedes, ya trabajando, sea de manera grupal, pero no echarle la culpa al profesor de turno, que es que me tocó con Benjamín, que es que me tocó con XYZ, entonces la culpa la tiene el profesor porque es que la clase él no la hizo en SIGO. No, no, porque eso es una materialidad totalmente diferente a lo que se expone en una sesión. O sea, esto lo aplica uno allá sentadito con su grupo de trabajo y después lo que se muestra es el resultado final. Uno le bota la corriente en toda la temática, pero realmente la exposición es así. El trabajo es complementario, es un trabajo que ustedes se reúnen entre semana. Mire que normalmente nosotros nos exigen, nos piden un tema de acompañamiento, un tema de seguimiento entre semana. Algunos profesores hacen clase, citan al alumno. A mí me sale mucho más, como digo yo, económico, me sale más fácil citarlos un día entre semana, a las 11, a las 12 de la noche, a las 10 de la mañana, en alguno de esos huecos que uno tiene. Pero crítica con este tema de la nueva normalidad, pero realmente ustedes son los actores principales de este desarrollo. Y además, la gran mayoría he preguntado y me dicen que ya están en su trabajo, trabajando. Ya en la casa uno que otro, pero realmente aquí es de dar, es de cierta manera de aplicar el conocimiento. Entonces, de mi parte, pues mirando la realización de este primer taller, esto es papita valor, esto es muy fácil, esto no. Realice todos los pagos de los proveedores. ¿Cuáles proveedores? Estos. Pague. Si tiene plata, ¿no? Pues para poder pagar hay que tener plata. Pero independientemente de eso, miren que la fórmula le va a permitir hacer usted el registro contable.
porque la contabilidad en sus signos, en negativo, en positivo, e inclusive puede llevar a cabo teniendo en cuenta de que va a cuadrar con saldos contrarios en unas cuentas del activo, basándose en el hecho como tal de poder saber que matemáticamente pues esto puede llevar, ¿sí? Como una complementariedad en base, por ejemplo, si hay el dinero de manera financiera. Eso es lo que yo necesito que también aprendan. Realice un registro de una solicitud de un crédito a una entidad bancaria por valor de 40 millones a 3 años, una tasa del 4.2 anual. Entonces decimos a ustedes, pues, habría que mirarlo que el 4.2 anual es equivalente al 0.35 mensual. Por un crédito de 40 millones de pesos, ¿sí o no? Dividido 100, estamos hablando relativamente de unos intereses. También hay que tener presente los papeles de trabajo, de realización de las operaciones, de las compras, de la venta. Entonces, el taller va a estar muy bueno, la verdad. Pero pilas, ojo, importante de una vez que ustedes esquematicen, porque miren que la unidad 2 supuestamente tiene fecha de entrega el día 2 de noviembre, pero pues ahí vamos trabajando. La actividad 2, que es totalmente evaluativa, en la cual ese énfasis a las 40 personas son las transacciones contables 2. Y esas transacciones contables 2 hacen énfasis, como dicen por ahí, al segundo taller, que es muy sigo. 3 operaciones, niños. Habla de la contratación de 4 trabajadores, nómina, dando cuenta aspectos básicos de la nómina, la retención que haya lugar, y la complementariedad de lo que especifica en el caso de A y B, ¿sí? Que tienen un salario mínimo, mejor dicho, con 5 salarios mínimos y con un salario integral. Nómina. Elaborar los registros de nómina en los que se detalle salario por pagar, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. Entonces, ahí es donde probablemente uno empieza, como dicen por ahí, a meterle la ficha en relación a los temas técnicos, a los temas de sentarse, a los temas de una vez por semana, vuelvo y repito, de ir allá e implementar con su grupo de trabajo y llevar a cabo la integración de todo lo que les explica el profesor en base a la información. Vamos a mirar por acá videos. Dice exactamente de la siguiente manera. Un segundo, que creo que me lo envié. Ah, sí, ok, ya me lo envié. Ok, por acá está. Nómina. Temática 11. Y ahí es donde de una u otra manera empieza uno a integrar como la relación de lo que se está haciendo, ¿no? Pero realmente el tema de la nómina viene ahí. Elabore los registros de nómina en los que se detalle salario por pagar, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. Realiza el reconocimiento de un beneficio empleado según el caso. Un empleado a corto plazo, bonificación de cumplimiento por valor de 500.000. Una bonificación, o sea, un valor adicional pagado. Piden ahí efectivamente hablar de temas de beneficio de empleados. O sea, están hablando en relación a la NIC 19. Vamos a ver qué relación tiene la NIC 19 con lo que especifique la NIC, ¿no? Esto aplica en realización a lo que probablemente pueda uno mencionar en las normas internacionales de contabilidad. Pero pues tocaría mirarlo, ¿no? Porque esto puede encontrar una información inclusive a título nacional, a título internacional. NIC 19, bueno, vale, beneficio de empleados, a ver qué nos trae. Beneficios empleados. El NIC 19 ni siquiera tiene una relación específica en base a lo que tiene que ver con NIF, pero dentro de las sesiones de las pymes, verá, sesión pymes, dentro de las 35 sesiones de las pymes, a ver si encontramos una que se asemeje, pequeñas y medianas entidades, conceptos y principios generales, estados financieros, estado de la situación financiera, estado de resultados, cambios, flujos, notas, consolidación, políticas, instrumentos, otros temas relacionados, inventarios, inversiones en asociadas, inversiones en negocios, propiedad de inversión, planta de equipo, propiedades, intangibles, combinación de negocios, arrendamientos,
Perdón, pasivo y patrimonio, de pronto ahí, en la sesión 22, ingresos de actividades ordinarias, subvenciones, costos por préstamos, pagos basados en acciones, deterioro del valor de los activos, sesión 28, beneficio de empleados. Y tiene toda una especificación técnica de cómo sería el manejo de un beneficio en empleado, entendiendo qué es beneficios a corto y a mediano o a largo plazo. Todo tiene obviamente un marco conceptual, ¿no? Y tiene una realización. Y hay ejemplos muy ilustrativos, pero también hay que llevarlos al plano de lo simple para poder de cierta manera tenerlos presente a la hora de poder llevar el caso Colombia de una manera técnica. Pues cuando se habla de manera general, pues chévere, porque pues, de una u otra manera uno puede reconocer, puede medir, puede ejemplarizar tasas, mediciones, valoración del ejercicio. Entonces hay que tenerlo ahí como presente, pero pues realmente no podemos volar sin antes aprender a caminar, ¿no? Igual, la NIT 19 hace relación de un gasto en beneficio de empleados, de la manera particular como se puede llegar a tener la relación bajo NIT, el alcance de su objetivo. Pero lo importante es ahí como meterle el caso colombiano, pienso yo, a la utilización de los recursos de la manera técnica como ellos nos lo van a dejar ver en este ejercicio. Entonces son 3 ejercicios que realmente se resuelven en una sola, realizando lógicamente el valor de lo de la nómina. Y para ello, pues la invitación mía es, no vamos a dejar de último ese video como del tema de los, ¿sí? Del estudio de los activos, pero sí tener presente lo que nosotros estamos manejando con todas las subtemáticas. Entonces probablemente esas fechas de las operaciones las corramos para tenerlo allí como en cuenta, ¿no? Y presente. Entonces esta es mi primera invitación. Este sería el taller de la unidad 2. Ya no nos quedaría sin una sola unidad. Pero la actividad 3 tiene algo importante. Habla de transacciones contables 3, que realmente, les voy a ser muy franco, mire, ahí no está descargando. ¿Qué toca hacer? Toca hacer la siguiente maña o la siguiente más bien adecuación de irse acá, transacciones contables 3, y ahí sí la va a descargar de una, pero de una es que la va a descargar. Entonces, en esta no hay complique, no hay complique. En esta realmente hay que tener presente de resolver 3 operaciones. Ya ahí hace énfasis en este caso de las NIF bajo pymes, ya ahí relacionando pasivos contingentes y beneficios de empleados, y hay que tener presente, para ello ahí pues está obviamente el acompañamiento del profe, se toma un arrendamiento financiero, no es un leasing, es un arrendamiento financiero. Un arrendamiento financiero, un local por 2.500.000. Se toma un arrendamiento financiero. Vamos de una vez a descubrir por acá, ¿sí? Porque habrá muchos tipos de conceptos en base a arrendamiento financiero. Entonces vamos a decirle por acá, arrendamiento financiero. ONIF, ¿no? Bueno, miramos. Alquiler con derecho de compra, un leasing, un renting, un leasing operativo. Entonces, habría que mirarlo. Habría que mirarlo porque, pues, arrendamiento financiero, contabilización. ¿Qué página? Si es caso Colombia, por ejemplo, en esta que es buena de gerencia, podríamos entrar a mirar el comportamiento de cómo se podría llegar a cabo ese tema del leasing en base, ¿sí? Llámese lo que significa y de la manera contable de lo que haya que llevar a cabo, ¿no? Entonces, mira por acá contabilización de un arrendamiento financiero. Bueno, sí, ya me acordé. Tiene especificación sobre la contabilidad en el plano de poder tener presente de la adquisición de una maquinaria. Sí, pero es un arrendamiento. Pues lo primero que hay que tener presente es como una pequeña contabilización, ¿no? A ver si lo deja abrir. No, precisamente no lo dejo abrir. Pero bueno, ese material me lo levanto y lo conseguimos. Eso es lo de menos. Se hace la tabla de amortización y se conceptúa, en este caso como tal, en lo que haya que contabilizar para el caso de la opción de compra
o de la tabla de amortización, la medición en este caso, teniendo en cuenta pues, la utilización de los diferentes conceptos. Entonces vamos a guardar esta página por acá para yo acordarme de una u otra manera que tenemos ahí como pendiente eso, ¿no? Listo, muy bien. Sigamos. Entonces ya saben cómo descargarlo, ¿no? La organización recibe un pago en efectivo por parte del gobierno. Ah, una subvención. Fácil. Eso, simplemente la utilización de una cuenta específica en el plano de un pasivo que se va a quedar debiendo en el desarrollo de un proyecto. Es como se contabiliza un- una subvención. En eso también tenemos un material técnico por acá. Vamos a ver las páginas de una vez aquí. Contabilización de una subvención. 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 También con una tabla de amortización, pero pues como estamos haciendo el estudio de los pasivos, va a tener técnicamente allí, ¿no? Acá, subvención incondicional, subvención condicionada. El gobierno nacional interviene para poderle otorgar un crédito, nos da de una u otra manera como ese tipo de criterio. Es como lo que está ocurriendo ahorita con el PAEF, ¿no? También podrían llegarse a relacionar ese tipo de términos allí. Reconocimiento. Las plenas, pues es mucho más identificable, pero hay que tener presente pues, las cuentas a utilizar, ¿no? Dentro del buen entendido de las normas internacionales. Sí, tiene que ver exactamente con el tema de la capitalización. Una, en valor en dinero, ¿no? Aquí no estamos hablando de propiedad, planta y equipo, pero sí tenerlo presente es como una amortización del crédito. Una subvención hace énfasis en este caso como tal a una otorgación de un dinero que pues no es una donación, es más bien una subvención, es un aporte, en el cual de cierta manera pueden llegar a condonar intereses, pero el capital probablemente lo más probable es que en algún momento llegue a tenerse en cuenta a través de la NIT 20 o el tratamiento de las subvenciones para poder clasificar de una manera pues mucho más, llamémoslo, conceptual, pero pues la contabilización es importante llevarla a cabo, ¿no? Igualmente, dice que un cliente de la empresa impone una demanda judicial. Bueno, eso ya sería directamente una provisión, ¿no? Por incumplimiento de un contrato, la fecha de cierre, no se tienen indicios de que la demanda falla a favor del cliente. Pero hay que tener en cuenta de una u otra manera ese tipo de provisión, ¿no? Dice que a la fecha de cierre no se tienen indicios de que la demanda falla a favor del cliente. Un cliente, ¿no? O sea, ahí no estamos hablando en este caso, ¿sí? Sería más bien de un empleado para poder hablar de un pasivo, pero un cliente de la empresa impone una demanda, bueno, tocaría hacer la respectiva provisión en base a otorgamiento de lo que es la facultad del derecho, ¿no? Entonces, igualmente tendríamos que tenerlo en cuenta. Y esta, eso sí, es muy sencilla. Elabora un cuadro comparativo entre las NIF y las NIP pymes para plenas, en que involucre los aspectos de beneficio empleado y pasivos contingentes. Se la muestra ahorita, ¿no? Ahí sacan el insumo. NIF, paralelo, normas, buscamos ahí en las plenas, en donde está el tema de los pasivos, normas técnicas, pasivos, y pides beneficio de empleados, o sea, la nómina, ¿no? Pasivos, obligaciones laborales. NIF 19, SINIF 14, NIF 26, sesión 28-22 y el capítulo 11. Bueno, en fin. Entonces miren que en esa unidad
pues pasa lo mismo de lo que estamos tratando de pronto de involucrarnos, ¿no? Entre todos, entre todos, entre todos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el curso, transacciones contables 2. Muy difícil hacer 4 o 5 operaciones, no creo. Y, perdón, y en esta, en la actividad 4, ojo con la elección de los grupos, ¿no? Ojo, mostrar los miembros. Yo veo que acá, eso es lo que me causa mi curiosidad, ¿no? 34. ¿Y el resto? ¿Qué puedo con el resto? ¿Dónde están? Tiene que venir el grupo, niños. Yo aquí me puedo dar cuenta quién no ha elegido el grupo. Me imagino que haciendo cuentas alegres, pues lógicamente en la especificación de los grupos, también me podría decir quiénes no están en grupos. No hay grupos. Juan Carlos, Santiago. No creo que entren ya. Realmente ya hemos avanzado. Derly, no sé qué pasó con Derly. Muy juiciosa ella. El resto veo ahí que Dania no tiene grupo. No sé por qué. ¿Qué pasaría? No hay grupos para Mónica Liliana. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Mm? Por favor, toca es seguir una secuencia. A veces solamente pedimos, pero no damos, ¿no? Daniel Arturo Rojas, cuénteme con el grupo qué pasa. Pues este es el profe. Yo sí no hago grupos en este caso. Ya los hice cuando estudiaba. Listo. En ese orden de ideas, eh, creería yo que de una u otra manera este video les va a permitir hacerse partícipes de la información. Lo hago con el ánimo sin ironías, pero ya si llegamos a la unidad número 3, ¿sí o no? Y el profe ni quiere el material complementario, ni los aporta, ni nos pone a estudiar, ni a ser organizado, pues ahí sí yo me echaría la culpa. Pero hay que trabajar. En la sesión, en la unidad 3, fácil, actividades de comprensión. Esas de comprensión, por ahí dicen que es que esas no hay que hacerlas, conmigo se hacen todas. A esta le podemos abrir un drive. Esta después miramos términos en inglés. Esta le podemos sacar el vocabulario. Yo realmente muy so para el tema del inglés, pero pues como les acabo de enseñar, pues el vocabulario tiene una complementariedad a través de lo que tiene que ver con la especificación de los conceptos del patrimonio en inglés, el profit, de la contribución, de los stakeholders, de los dividendos, del shareholdings, de las reservas, entre otros, realmente. Entonces ahí probablemente le podamos dar una traducción, un translator, en este caso, en el speaking, en el real, en el listening, de manera técnica. Las transacciones contables 4, dos nomás en esta unidad, hacer. Eso es un paseo. Medición del deterioro de las cuentas por cobrar. Se supone que es que estamos estudiando es pasivo y patrimonios. No sé qué hace esto aquí metido, pero bueno. Sí, se supone que con base en los saldos calculados en contabilidad 1 y 2, o sea, aquí le metieron una ñapa, hay que hacer la medición del deterioro de las cuentas por cobrar de clientes al cierre del ejercicio. O sea, como dicen, para ir empezando a mirar el cierre del ejercicio al mes de diciembre, ¿no? Si hablamos del plano de la vida real, el deterioro del activo fijo, deterioro del activo fijo al cierre del ejercicio, de la provisión del impuesto de renta, menos mal que ya por ahí les mandé un video, de la reserva legal y estatutaria. Reserva legal, una, donde especifica el Código de Comercio cómo se hace la reserva legal. Entonces, vámonos de una vez aquí. Miremos porque eso es sacando conceptos de donde base tenga derivado de reserva legal. La empresa SAL, ¿no? Ojo con eso. ¿Qué es la reserva legal? Pues uno en términos sabe qué es la reserva legal. Ahora la situación aquí es revisar el plano de lo técnico y cómo se utiliza. En el caso de la reserva legal, regálenme un segundito, por favor.
Está tomando un poquito de agua, qué pena. En el caso de la reserva legal es un tema totalmente de lo que tiene que ver con el Código de Comercio, específicamente la reserva legal y la estatutaria, pues muchas veces también hay reservas legales y voluntarias. En el caso de las sociedades de capital, ¿sí? Como se tiene que ver con la sociedad de acciones, muchas veces hay que tener presente como un procedimiento, ¿no? Entonces, en el caso de Colombia, pues hay que ir a revisarlo, de acuerdo al Código de Comercio de Reserva Legal, Colombia, ¿cómo aplica? Entonces, la reserva legal es, primero hay que entender relativamente que es una cuenta, en este caso patrimonial, ¿no? De la 3. Es una utilización en base como tal a la información, de acuerdo a unos montos, de acuerdo a unos porcentajes, como tal, pues cálculo de la reserva legal. La reserva legal se calcula sobre las utilidades líquidas, teniendo en cuenta un porcentaje. Entonces, utilidad de 5 millones, menos el impuesto de renta, la tarifa del 33, por 33 dividido 100, 650, o sea que serían los 5 menos 1,650, sí, se los cuadra, 3,350, por el 10 y 200, 335.000, que le distribuir a los socios, pero pues hay que mirarlo, ¿no? Reserva legal. Entonces ahí es donde está la mano del profe, ahí es donde uno dice, ah, bueno, tranquilos, nada de nervios. Eh, libros pasivos, control F, reserva, reserva o fondos patrimoniales, la 31 capital social, la 32 superávit, la 33 reservas. Entonces, miremos reservas, legal, estatutarias, eso es lo de menos, reserva legal, de la utilidad, presenta utilidades. También se puede tomar sobre la utilidad, en este caso neta, ¿no? No sobre la fija, perdón, no sobre la utilidad bruta, ni la utilidad operacional, sino realmente tiene que ver en especificación de entre las reservas y en el caso de las estatutarias o de las reservas legales, entonces se puede llegar a manejar de cierta manera así, ¿no? Como para poder obtener utilidades reales. Que hay que saberlas contabilizar, la reserva legal, una cuenta 33, en el caso de lo que tiene que ver con reservas para futuras capitalizaciones, otro ejemplo, reservas totales, las cuentas 33 para reservas. Bien, para tenerlo ahí como en cuenta o tenerlo presente de una manera general. Pero es algo que lógicamente tiene que llevar a cabo, es como la idea, ¿no? De saber contabilizar y saber pues, sacar el ejercicio a flote. Deterioro de activos fijos al cierre del ejercicio. Hay que tener en cuenta que un activo fijo, aparte de su depreciación, puede tener un deterioro. Entonces, también miremoslo de una vez. Contabilidad. Ahí lo importante es encontrar las cuentas. Contabilidad, activo y su deterioro. Bueno, en el libro también, ¿no? En el estudio de los activos, en este caso. Su valor del libro es mayor que su importe recuperable. Ese es el otro concepto, ¿no? Ahí es la otra parte, ¿no? Caso Colombia. Tenemos acá en Colombia. Cálculo del valor del deterioro del activo. Hágame el favor. Entonces tenemos importe en libros, o sea, el valor que está en libros, o sea, como el valor del costo histórico, precio de venta estimado, si lo llegáramos a vender, ¿cuánto nos darían? 56 millones. Costo de terminación y ventas estimados, 4 millones. Yo creo que tendríamos ahí presente relativamente un valor de costo por poderlo vender. Precio de venta, menos el costo de ventas, estaríamos hablando de 52, o sea, los 56 menos los 4 millones. El precio de venta estimado menos el costo de venta. Pérdida por deterioro del valor, 18. Claro, claro, ¿por qué? No es lo obvio, ¿no? Sino lógico. Si vale 70 en libros, y a mí me dicen, no, pero es que el libro está muy valorizado, no está desvalorizado, sino está valorizado. Y de cierta manera a mí me van a decir, no, pero es que yo solamente le voy a dar al final 52, pues la pérdida por deterioro es de 18 millones de pesos. Claro que eso se puede presentar.
bajo la luz de la norma eso se puede llegar a, se tiene que tener presente, ¿no? El importe recuperable, el valor de los activos, ¿no? Hay varios ejemplos, de una vez guardémoslo aquí como para acordarnos y podérselos pasar y que ustedes lo lleven a cabo allí, ¿no? Marcadores. Entonces, añadir esta pestaña marcadores, listo, ahí les comparto después. Pero más o menos es así, o sea, eso no tiene que botarle mucha ciencia. Bien, provisión del impuesto de renta. Importante, pues, ojo con eso. La provisión del impuesto de renta de manera contable, financiera o tributaria. Ahí lo tengo pensando. Entonces, ¿cómo se podría llevar a cabo esa provisión o cómo se contabilizaría esa provisión? Provisión de renta. Mira la de acá, que yo por ahí he visto un par de ejemplos buenos, pero buenos son buenos. Entonces, la cuenta 54, el gasto, contra la cuenta 26. Cuando el impuesto es determinado de forma definitiva resulta ser mayor al provisionado. La diferencia se lleva el gasto. Bueno, eso lo de menos porque hay un reconocimiento del impuesto de renta definitivo, ¿no? Pero pues también hay que tener presente, únicamente, cómo se puede llevar a cabo todo lo que tenga que ver en realización a lo que tiene que ver con los impuestos a pagar por parte de una empresa al finalizar el periodo, ¿no? Pero este no es como el mejor. Ok. Tratamiento. Esos temas también son derivados de ese tipo de información, ¿no? Entonces, ya terminemos con este. Vémoslo por acá. Ah, bueno, este es de la Universidad Francisco de Paula, qué bueno. Dice, gasto impuestos de gravámenes. Entonces, para lograr el registro del impuesto de renta y complementario de renta, 2.500. Para obligaciones fiscales, 2.500. Ahora, teniendo en cuenta la información anterior, el proceso de finalización del periodo, nos dice que para obligaciones fiscales, o sea, esa cuenta 26 que estaba en el crédito, la matamos en el débito, tenemos efectivamente la cuenta 24 del impuesto de renta por los 2.500, si se hubieran dado en los términos de los 2.500, ¿sí? Pero, pues realmente no veo que se haya sido de 2.500 y no fue de 2.700, o sea, tuvo una descompensación. Entonces hay que amarrar esa cuenta 26 sobre, en este caso, sobre 200.000 pesos más del gasto, para poderle dejar, dado el caso, la provisión en consideración, ya sea para posteriormente una provisión o en el caso correspondiente a una recuperación de esa provisión. Teniendo en cuenta lo anterior, pues es importante llevar a cabo, ¿sí?, la particularidad en base a la información. Entonces, este otro también nos puede llegar a servir como insumo, ¿no?, de la información, para tener en cuenta la hora. Bueno, ahí vale la pena la aclaración algo, ¿no? Pilas. Eso es importante antes que saber de evitar y acreditar, tener presente de una u otra manera técnica desarrollada de poder decir, bueno, listo, vámonos a la opción aquí de marcadores, miremos de qué tanto ha guardado para estos ejercicios. Eso. Sí, claro. Entonces, guía, ok, ahí vamos, dijo el reggaetonero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea se trata de poder, de cierta manera, tener presente las contabilizaciones inmediatas que tienen uno que desarrollar o saber identificar. Ahí ya vamos en el tercero, reserva legal y estatutaria, pago de dividendos, decretemos los dividendos, cambio en las políticas contables. Ah, bueno, hay que revisar el cambio de la política, hay que hacerse, cambiar la política, o sea, hacer un enmarque teórico ahí, cambiar del modo MEX, del modo PEX, primeras en entrar, primeras en salir, a un promedio ponderado, ¿no? Ahí hay que tener presente algo, y solamente es el cambio de la política de manera, llamémoslo así, ¿no?, de manera teórica en base al Word o al marco conceptual, y luego ya posteriormente sacan los diferentes estados financieros, en este caso el ORI o el ERI o el mismo estado de resultados, eso es lo de menos. Y luego ya por acá, fundamentando lo que todo el proceso, miren todo ese desgaste, miren todo ese desgaste, veanlo. Entonces aquí también toca tener presente varias indicaciones. La primera, por ejemplo,
En el caso de la unidad 3, en las transacciones contables 4, acá donde hablan técnicamente de transacciones contables 4, la de comprensión, que vuelvo y la repito, esta inclusive de los términos, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, toca hacerla. O la miramos, eso es lo de menos, mejor botémosle corriente a esta. Y esta sería la de los cambios de las políticas. Y ya la última, para finalizar ahora sí en serio, por ahí el 5 de diciembre, todavía nos queda un mes largo, pues es importante tener en cuenta esta prueba de conocimiento sobre el patrimonio. Pero vean que en lugar de prueba, y como es evaluativo, y hay que subirla, un par de preguntas y sale. Eso es lo de menos. La montamos está aquí, o entregamos los informes acá, eso es lo de menos. Y ya, pues ahí vamos, ¿no? Por eso la dejé con esta fecha, a ver si de pronto la podemos correr un poquito y que obviamente todos terminen tranquilos el curso de contabilidad 3 para que a ver si nos vemos en la 4 conmigo otra vez, ¿no? Que ahí han aprendido harto, no crean. Entonces, chicos, de mi parte era eso. Feliz tarde, que estén muy bien. Estamos hablando, juiciosos, porten bien, los grupos, pónganse a estudiar y verá que les va bien. Gracias.